La lucha de las mujeres por salir de su opresión en el siglo XIX, en el XX, fue en buena medida la lucha por dejar de ser cuerpos y dejar de ser parte de la naturaleza, que era como nos habían definido la filosofía y la historia de la filosofía, y pasar a ser personas, autoconciencias, portadoras de razón también, es decir, pasar a ser personas, que en el fondo es lo que nos ha negado el patriarcado. La lucha por convertir en personas a la mitad de la humanidad lo transforma todo per se, todo, porque no deja nada igual, ni simbólicamente ni materialmente. Nosotras nos hemos descolocado, hemos cambiado nuestro lugar natural, que diría Aristóteles, y los hombres tienen que cambiar el suyo. Propongo lo primero, ver con ojos críticos las nuevas formas de reproducir la desigualdad que, bajo la apariencia de ser transgresoras y progresistas, se nos vienen encima. Lo primero, los ojos críticos, y lo segundo, que los hombres, nuestros compañeros de raza humana, tienen que ver y tienen que escuchar y ver nuestras legítimas demandas del mundo que queremos y cómo lo queremos cambiar, y juntos discutir y, por favor, contrarrestar este neoliberalismo patriarcal. Festival de Filosofía, ya a todas las personas que se lo he dicho se han quedado sorprendidas y encantadas. Me parece que es poner a la filosofía y al pensamiento crítico pues en el centro para la gente joven y para la ciudad y para el planeta, por tanto.